Mi ilustración para la lección 15. Bien, claramente la lección nos muestra cómo tú puedes experimentar todo esto, de experimentar cualquier cantidad de creencias religiosas. Y Él mismo lo permite que tú lo vivas, que lo experimentes. Pero una vez que vivas todas esas experiencias, mientras más las vives, al final claramente retornas a Él. Porque todo esto lo que te incita más bien es a buscar en el único lugar que debes buscar. Cuando sientes ese vacío de que ya nada afuera te satisface, hay ciertos vacíos, entonces te das cuenta de que el único lugar donde deberías haber buscado es dentro de ti, sin rezos, sin un camino específicamente espiritual, no, sino que el lugar sagrado está dentro de ti, esa parte divina que está dentro de ti. Obviamente que afuera sí existen multitud de seres, multitud de jerarquías, de ángeles y de arcángeles y de maestros y todos aquellos que son portadores de la divinidad. Pero algunos pudieran ser canalizados de verdad, otros pueden ser mentiras, o pueden disfrazar. Pero lo importante que subraya esta lección es que cuando tú confías en que estás protegido, me explico, por la fuente, ya no necesitas recurrir a la muleta de ese ángel que me va a ir a salvar. Puedo pedir ayuda, sí, ¿ves? Pero no dependo de él. ¿Me explico? Para yo solucionar a lo mejor en X momento de caída, pido asistencia. Pero el trabajo también está en mí. Cuando yo veo el propósito de lo que yo estoy viviendo, entonces recurro a mi propia sabiduría interior, a mi propio poder interior y mi propio amor interior, y no recurro siempre al otro. En un momento sí, para comenzar, ¿por qué no? ¿Ves? Cuando no estamos muy al tanto de este poder que tenemos interno para sanar, para aliviar cualquier carencia que creemos que tenemos, tanto en lo material como relacional. Y estos ángeles, obviamente, o arcángeles, sí te ayudan, pero llega un momento donde tú puedes caminar con tus propios pies. No siempre ellos tienen que ser tus muletas. Entonces, cuando te das cuenta de que ya no necesitas al arcángel tal y al ángel tal, no necesitas ninguna jerarquía tampoco. ¿Podemos aprender de ellos? Sí. ¿Escuchar un mensaje? Sí. Como un hermano mayor, para que nos indiquen de repente en algún momento el camino, pero no apoyarnos en ellos siempre, como esas muletas por siempre. Entonces, la idea es buscar ese estado del ser. ¿En dónde? En el estado impersonal. Entonces, no buscarlo en estas entidades no físicas. No siempre en lo externo. ¿Están para ayudarnos? Sí. Los maestros ascendidos, sí. Los ángeles, sí. Los arcángeles, sí. Pero ojo cómo lo hacen. Sí existen los maestros ascendidos. No es que no existan. Ellos fueron humanos. Ellos lograron su ascensión y ahora están del lado espiritual de la vida. Y son nuestros verdaderos hermanos. Hermanos del espacio. No dioses, hermanos. Pero a lo que yo me refiero es que nosotros como humanidad estamos como que siempre buscando a que llegue ese guía, que llegue ese maestro, a que llegue y que me salve. Y no lo hago yo, no hago yo mi tarea. Pueden guiar, pero no es su tarea, no es su trabajo, es mi trabajo, mi propio crecimiento. Entonces, bueno, hay muchos también, ojo con esto, porque hay muchos seres desencarnados que también están por allí, en el otro lado espiritual, por decirlo así, o etérico, y hacen el papel de guía y no es guía.
entonces toman ese papel para ti. Suponte que tú en una baja frecuencia pediste a una ayuda, a un ángel, o a cualquiera, ay, ayúdame en tal cosa, pero resulta que, bien, puede venir que tú crees que ayudarte, pero viene un desencarnado y te complace en ciertas cosas, pero resulta que te metes en tremendos problemas. Porque si no es un ser de luz o no es un ser despierto el que te va a guiar, porque lo que vas a traer también depende de tu frecuencia. Cuando traes lo multidimensional también tiene que ver mucho con tu frecuencia. Pero a la final, ¿de quién es esa responsabilidad de escuchar esa voz interna? De escuchar ese ser no físico. Es una responsabilidad tuya. ¿Ves? ¿Con qué frecuencia estás pidiendo? Porque si tú esperas, no, que María León se me va a ayudar, que el negro Felipe, por supuesto que existen, pero estos guías son de nivel de conciencia alta. No. ¿Me explico? Entonces sí te conceden, pero ¿a cambio de qué? Entonces por eso es que no progresas, porque tienes que buscar dentro de ti y no esperando que estos guías te den. Además, tales seres no son maestros. Los verdaderos maestros, los verdaderos seres divinos, no se consideran ni siquiera maestros. Ramda, Kraya, el Maestro Jesús y todos esos seres divinos que están en la unificación con la fuente. Pero esos seres que están en el ego del yo soy el maestro, no. A quien tienes que obedecer al revés. Mira, el Maestro Jesús decía más bien, no me veas como un maestro, veme como tu hermano mayor y amigo. ¿Ves? Entonces lo que de verdad han despertado no se hacen pasar por maestros, ni guías personales, ni llámenme maestro, no. Entonces es importante estar atento con esto. Porque hay personas que tienen estos datos, o dotes, perdón, de evidencia, y tienen facultades, pero entonces se hacen llamar maestros por eso, porque tienen dotes de evidencia. Y te pueden decir ciertas cosas, pero al final lo que hay es un ego en acción con estos seres. Entonces nadie es tu maestro. Tú puedes tener un instructor que te da los pasos, una terapia, una guía, pero es para que tú encuentres tu fusión con la divinidad, para que te guíe, pero no es su trabajo, ¿okay? Es instructor, no maestro, más nada. Entonces, esa es digamos que lo más fundamental. Ángeles y arcángeles son un equipo de trabajo. Bueno, ángeles y arcángeles son esencias divinas también creadas por la fuente, por el Padre. También son gótanos en el océano, igual que tú y que yo, solo que están en otro nivel, pero sin embargo ellos también se quedaron allí, pues en el nivel 5. Entonces, en vez de bajar al plano 1 de la dualidad, pero ellos no es exactamente unos trabajadores para nosotros, no. Simplemente que como ellos viven en planos altos de amor incondicional, ese mismo amor los mueve a ayudar a sus hermanos, que somos nosotros, que estamos aquí en estos planos mucho más bajos. Pero no es que ellos trabajan para nosotros, no. Lo hacen muy voluntariamente. Ahora, aprovechando esta lección que habla de los maestros, una buena pregunta sería, ¿y ángeles y arcángeles son intermediarios? No, no los debes ver como intermediarios. Porque si tú te haces la idea de que ellos son intermediarios para ti, entonces te separas de la conexión directa que tú puedes y que debes establecer con la fuente. Entonces míralos como tus hermanos, que son como hermanos mayores, como hermanos más sabios, que en un momento dado tú les puedes pedir ayuda y te la van a dar. Pero sí, su trabajo no es ayudarnos ni nada de eso. Ellos tienen sus propias cosas que hacer, sus propias vidas, sus propias experiencias, sus propias vivencias en sus densidades, que es otra, mucho más veloz, más evolucionada, pero ellos no son intermediarios entre Dios y nosotros, no.
Tú no necesitas ningún intermediario. Eso es un invento que creó las iglesias o todas las creencias religiosas porque, bueno, no querían que tú te dieras cuenta de tu propio poder. No querían que tú te dieras cuenta de la divinidad que está en ti. Y te hicieron creer que tú necesitabas un intermediario. Que si el sacerdote, el gurú, el pastor, no sé, cualquiera que intercediera por ti para que le pidieras y le... No. Eso es un cuento manipulativo, es una forma más de manipulación. Pero no debe haber ningún intermediario. No necesitamos intermediarios. El poder está de comunicarnos directo con la fuente dentro de nosotros, sin ningún tipo de necesidad de intermediario. Y bueno, para cerrar esta lección bien bonita, hay una pregunta también muy frecuente que la quise anexar porque es muy frecuente en esta lección. Es porque como humanos nos pasa, pues la pregunta sería, ¿por qué solo confiamos en el vidente? ¿Por qué no confiamos nosotros en nosotros mismos? Porque está en ti que tú sí puedas desarrollarte y que sí puedas obtener o hacer lo que tú deseas hacer. ¿Por qué esperamos obtener la respuesta de otros si podemos tener esa respuesta directamente de la fuente o del origen que está dentro de nosotros? Eso es importante observarlo porque siempre esperamos a que el otro nos diga con el tarot, con la canalización. No estoy diciendo que no lo hagas, solo que es una recomendación de que actives ese wifi que está dentro de ti de conexión ancestral directa con la fuente. Si lo puedes utilizar, para que vas a esperar que otro te diga que si puedes o no puedes hacer algo. Mira, como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes la razón. La verdad está en ti. ¿Por qué te digo esto? Porque eres capaz de co-crear lo que quieras manifestar. Entonces, deja de buscar ídolos afuera. Libérate de esa creencia. Confía en ti. Otra pregunta frecuente en esta lección es cómo saber si las personas que canalizan son certeras. Porque hay muchas cosas que están en juego. Primero la persona puede canalizar, ¿ok? Pero están canalizando una información de entidades que podrían ser de bajo astral, que son del plano inmediato al de nosotros, o sea, lo que llamamos el plano de los desencarnados. Y esa información que está recibiendo puede ser mentira, o pudiera ser algo de verdad, algo de mentira para manipularte. Pero el caso es que esa información que estás recibiendo no es propiamente verdadera o no es de alta frecuencia. ¿Ves? Porque te dicen, no, te están montando cacho, o sea, ese tipo de cosas que siempre dicen, eso no es de alta frecuencia. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, vamos a suponer que de verdad el canal está centrado, una persona bien neutra, tiene una alta vibración, puede de verdad conectar con seres de la quinta densidad o para arriba, o sexta o séptima. No van a estar diciendo mentiras, pero resulta que un día ese canal, esa persona se sentía baja en vibra porque es un ser humano, puede tener algún problema personal y ese día no recibió bien la información. Entonces ahí hay también otra posibilidad. Y otra tercera opción es una persona que pudiera recibir una información que no es que actúe de medio, sino como canal. ¿Okay? Hay distintos tipos de mediunidad, pero este tipo de entidad no física toma el cerebro de la persona y habla con la voz. O sea, la persona habla, pero no es la persona la que habla, sino la entidad la que habla. Entonces, ¿qué pasa? Que allí eso sí es un mayor nivel de mediunidad, es decir, la persona recibe la información a través de su mente y es como una telepatía. Entonces esa información se puede canalizar, pero sin ninguna interpretación del canal, no afecta su interpretación personal. Entonces allí recibes la información y es mucho más fidedigna. Entonces es cuando la entidad, bien sea o no de alto nivel, te habla, porque las que son de bajo astral, mira, te dicen puras mentiras,
Por ejemplo, como perdón, de las personas que son santeras, que como José Gregorio Hernández, o inclusive se pasa por Maestro Jesús o cualquier otro personaje histórico, pero son de baja frecuencia. En cambio, cuando son entidades que no son del bajo astral, sino de alta frecuencia y de alto nivel, las que toman el cerebro de esa persona y hablan en su voz, ejemplo, Ranta, Tobías, como lo hace Abraham Hicks, Bashar o Crayon, el de Lee Carroll, no otros, pero ellos están hablando a través del cuerpo del canal, con su propia voz. Entonces allí no hay confusiones, no hay dudas, no hay malos entendidos, no hay interpretaciones, no hay ninguna información errada, es fidedigna porque te está dando la información directamente el ente. Entonces cuando ustedes busquen una información que sea canalizada, que sea uno de estos canales que sean oficiales, reconocidos, cuando hablan ese ser de luz, es fidedigno. Pero cuando habla el canal, que es el intermediario, pudiera ser, pudiera no ser, pudiera ser transversado, sin ninguna mala intención del canal, ¿no? Porque también hay muchos canales que son engañados, entonces la misma persona ni sabe que son utilizadas para otros fines. Entonces cuando tú vas donde alguien que tú quieres obtener una información, recuerda que el futuro o el destino lo hacemos nosotros. Y lo que hay son simplemente líneas de tiempos potenciales. Tú creas. Entonces supongamos que el canal sí está bien concentrado, está conectado con el Padre, que es un buen canal y te da una buena información, pero te da la información de acuerdo a las líneas de tiempo a la que tú estás en ese momento. Entonces te puede decir algo que ve en tu futuro, esto o aquello, pero lo que estás captando, tu energía, que tú estás enfocando en esos pensamientos y que te van a traer como resultado eso, lo cual puede ser positivo o negativo, pero eres tú quien lo está emitiendo con tu frecuencia.